Hola a todos y bienvenidos a La Voz de Dios en tu voz. Yo soy Sandro Chicaiza y los voy a acompañar con las promesas de Dios aplicadas a los temas de actualidad. Les recuerdo que si usted gusta también puede ver el programa en YouTube. Ingrese por favor con la palabra Asoma Visión. Y si usted quiere aprender a orar conforme a las promesas de Dios, tanto por usted cuanto por sus seres amados, adquiera el devocionario de oración La Voz de Dios en tu voz, y usted puede adquirirlo en todas las librerías cristianas del país, o puede venir a la librería Soma, o también llamando directamente a los teléfonos de La Voz de Dios en tu voz y le entregamos en cualquier parte del Ecuador. El tema para hoy: ¿cómo afrontar la crisis de los 30? Recordará usted que habíamos hablado de la crisis de los 40 y 50, es decir, la crisis de la mediana edad. Pero también existe lo que se conoce como la crisis de los 30. Así es que si usted es padre o los hijos que están en esta etapa, les va a ayudar la información que voy a compartir en el programa de hoy. Las tarjetas que vamos a utilizar de nuestro devocionario son las tarjetas número 15, ¿sí? Y la tarjeta número 4. Tenga a mano tarjeta 15 y tarjeta 4 que oportunamente vamos a estar utilizándolas. Pero antes, para que usted arranque bien su semana y para que vaya mejorando cada día su accionar, le quiero compartir 6 herramientas que le van a ser útiles. Estas herramientas han sido tomadas de Proverbios, capítulo 18, los versículos 1 al 10. Herramienta número 1. No sea de las personas que no escuchan a otros. Hay personas que a pesar de que saben que están equivocadas, que no están en lo correcto, no quieren escuchar a nadie. Hijos que no escuchan a los padres, esposos que no escuchan a las esposas y viceversa. Mandatarios que no escuchan al pueblo. No sea de esas personas, aprenda a escuchar a otros porque le van a dar una visión diferente. Herramienta número 2. Hacer malas cosas le conducirá al rechazo y a la vergüenza. Uno no puede pensar que puede hacer malas cosas en la vida y que no van a existir consecuencias. Van a haber consecuencias. Y 2 de estas consecuencias son quizá el rechazo y la vergüenza. Y ese rechazo puede venir incluso de la propia familia. Por lo tanto, a la hora de hacer las cosas en la vida, de cómo usted se maneja en la vida, piense siempre en las consecuencias. Herramienta número 3. Procure que sus palabras emanen sabiduría y vida. Así es. Las palabras, nuestras palabras, pueden emanar vida o muerte, porque pueden ser armas que destruyen o pueden ser también herramientas que construyen. Herramienta número 4. Aplique consecuencias a las acciones de los demás. Esto sobre todo dentro de las familias. No puede ser que en las familias no existan consecuencias a las acciones del comportamiento de los hijos y de cada uno de los integrantes. Las consecuencias nos ayudan a detenernos cuando algo estamos haciendo mal en la vida. Por lo tanto, tiene que haber consecuencias a las acciones dentro de las familias, dentro de los trabajos e en general, en todo lugar. Herramienta número 5. No sea negligente en su trabajo, ni fraternice con quienes son destructivos. Ser negligente en el trabajo es no cumplir con las tareas, funciones, responsabilidades que le fueron delegadas. Y siempre en una organización van a haber personas que destruyen. Es increíble, pero hay personas que destruyen el lugar donde trabajan, destruyen el lugar que les da el pan de cada día. No fraternice con esas personas. Busque las personas constructivas en lugar de las personas destructivas. Y finalmente, herramienta número 6. La verdadera seguridad y protección está en Dios, no en las riquezas.
No importa cuánta riqueza haya, cuánto dinero haya, el dinero se puede acabar, se puede terminar en un soplo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que siempre estará allí para protegernos será Dios, la protección de Dios. No ponga su confianza en las riquezas, ponga su confianza y su esperanza en Dios. Espero que estas herramientas le ayuden en esta semana para mejorar su accionar diario. Vamos al tema para hoy: ¿cómo afrontar la crisis de los 30? Cuando los jóvenes adultos entran en la tercera década, tienden a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque se enfrentan a nuevas responsabilidades, a cambios, a exigencias. Y esas exigencias muchas veces son de carácter individual, de carácter familiar, pero también de carácter social. Nuevos trabajos, más trabajo, más responsabilidades, mayores horarios, horarios exigentes y toda la presión que viene de la sociedad muchas veces hace que los jóvenes de 30 años entren en lo que se conoce como la crisis de los 30. Ahora, les quiero compartir algunos aspectos. ¿Por qué los jóvenes de 30 años tienden a entrar en esta crisis? La primera razón: incertidumbre constante. Y esta incertidumbre que ellos viven es en lo económico, en lo relacional, en lo social, en los valores, en lo espiritual. Porque como existe una presión social de que a los 30 ya debes tener casi todo, entonces viven con una incertidumbre. ¿Y si lo logro? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no lo logro, esto me va a hacer ver como fracasado frente a los demás? Los jóvenes de 30 años viven con una incertidumbre total todo el tiempo. Se les exige. Es como que en las 2 primeras décadas, en los 20 años, como que todo lo que se les pide a ellos es que estudien y de a poco se vayan enrolando en el mundo laboral. Pero cuando llegan a los 30, viene una exigencia familiar, social, de que ya deben estar establecidos laboralmente. Deben tener su masterado, su PhD, deben estar casados, su familia, sus hijos, su casa, su departamento propio y, por si fuera poco, su empresa propia. Dígame usted si no tienen razones para entrar en crisis los jóvenes de 30 años. Y esta incertidumbre de saber si lo lograrán o no lo lograrán hace que entren en esta crisis. Una segunda razón: el replanteamiento permanente del estilo de vida. Los jóvenes de 30 años tienden a estarse replanteando todo el tiempo el estilo de vida, las metas, los objetivos. Y ojo, allí cometen un error. Y es que muchas de esas metas y objetivos que se plantean tienden a ser idealistas en lugar de realistas. Usted habrá escuchado a los jóvenes que están en ese rango de edad. Me gradúo, tengo mi masterado, mi PhD, consigo mi buen trabajo, ¿sí? Compro mi auto, tengo mi casa. Y resulta que cuando llegan a esa edad no han conseguido mucho de esto, entonces allí viene la crisis. ¿Pero es por qué? Porque todo el tiempo se están replanteando en cuanto a su estilo de vida. Número 3, una tercera razón: la presión con la que han crecido. Resulta que cuando eran niños, cuando crecen los hijos, tuvieron todo lo que sus padres seguramente no tuvieron. Y los padres les dieron en la parte económica, ¿sí? Les dieron en la parte económica, en la parte académica, una seguridad, un camino a seguir. Y de alguna manera, eso les empuja a tener que ser lo que sus padres no fueron. Aunque en el fondo, muy en el fondo, el deseo de ellos sea otro. Y de esto hablaremos más adelante porque tengo que hablar con ustedes, queridos padres, respecto de esto. Porque los hijos se sienten presionados a tener que ser lo que los padres no fueron.
Y existe en muchos casos la exigencia de los padres de que tienes que ser lo que yo no fui, lo que nosotros no fuimos. Aunque en el fondo ellos quieren otra cosa, tienen otra expectativa de vida, tienen otros deseos, otras inquietudes, otros sueños, otras metas, otros objetivos. Pero esta presión con la que crecen también les lleva a entrar en la crisis de los 30. Otra razón es la presión social. La sociedad presiona para que llegado a los 30 ya deben tener pareja, ya deben tener profesión, ya deben tener una vida establecida, ya todo debe estar hecho en la vida de ellos. Y eso, lógicamente, les afecta psicológicamente. No hay manera de no afectarse psicológicamente frente a tanta presión social. Y mire usted que no solamente existe una presión social, también es la presión familiar. Hay una competencia a nivel de las familias y esto tenemos que parar, entender que no es saludable. Hay una competencia a nivel de las familias de qué hijo es más exitoso que otro. Y las familias compiten en esto. Esto no es saludable. Esto afecta psicológicamente a los jóvenes de 30 años. Una razón más que les lleva a entrar en crisis a los 30 y es la sobrecapacitación con títulos y estudios para ingresar en el mundo laboral. Se sobrecapacitan con títulos, con estudios, que en ocasiones, llegado el momento, no les sirve, porque a la hora de entrar en el mundo laboral les piden tantos años de experiencia y no la tienen. Se centran tanto en sobrecapacitarse académicamente con masterados, con PhDs, porque les dijeron que esa era la manera de llegar a tener una buena condición económica para ser felices. Ojo, para ser felices. Qué equivocados estamos los adultos, los padres, la sociedad. Pero eso es lo que se les dice. Y por eso la sobrecapacitación. No obstante, cuando llegan al mundo laboral, han invertido tantos años en educarse. Les ha costado tanto dinero a sus padres y a ellos. Y resulta que cuando van al mundo laboral, no les pagan, no les quieren pagar lo que realmente deberían ganar. Entonces, como usted se da cuenta, el sobrecapacitarse con títulos, con estudios y esa exigencia de que ya tienes que tener el masterado, ya tienes que tener el PhD, ¿sí? Esto hace que ellos entren en esta crisis. Ahora, es importante entender qué síntomas evidencian los jóvenes de 30 cuando están pasando por esta crisis. Y el problema en sí no es la crisis. A usted que me está mirando, el problema en sí no es la crisis. La crisis de los 30, si no les llega a todos, pero a muchos, sí. El problema no está en la crisis. El problema está en cómo se afronta la crisis de los 30. Y estos son algunos síntomas que si usted tiene 30 años y está pasando por esta crisis, seguramente está evidenciando, o para que los padres puedan darse cuenta. 5 síntomas que evidencian cuando están enfrentando la crisis de los 30. Número 1, no se sienten satisfechos. Número 2, sienten que les falta algo. Número 3, sienten un vacío en su interior. Número 4, sienten ansiedad, ganas de escapar todo el tiempo e incluso un estado depresivo. Por eso se bloquean. Y número 5, no sienten una estabilidad emocional ni una felicidad propia. Estos son algunos de los síntomas cuando un joven de 30 años está pasando por esta crisis. Y debo decirles que crisis en sí no está mal, porque la crisis implica un cambio y los cambios son buenos. ¿Por qué viene muchas veces la crisis? Porque sí se dan cuenta que tienen que soltar lo conocido e ir en pos de lo desconocido. Pero déjeme decirle que si usted va en pos de lo desconocido
este cambio para usted va a ser saludable porque usted va a poder construir una vida más acorde a su realidad. En los 20 años la vida es más acorde a los padres, pero usted tiene que ir construyendo una vida más acorde a su realidad, a su personalidad. Entonces, no le tenga miedo a enfrentar la crisis de los 30. Solamente tiene que saber cómo afrontarla adecuadamente. Y esto es lo que le quiero compartir ahora. ¿Cómo afrontar la crisis de los 30? Lo primero que usted tiene que hacer es desmitificar la presión por cumplir años. La crisis de los 30 tiene un componente cultural muy fuerte. Y aunque la edad es solo un número, pero la sociedad tiende a ponerles una serie de mochilas, a hacerles cargar una serie de mochilas, les pone peso tras peso. Y en el caso de las mujeres, incluso cuando están llegando a los 30, el tan temido reloj biológico, que ya tienes que tener hijos, ya te estás pasando, el tren se te está pasando. ¿Y qué es lo correcto? Decirles a ustedes padres y a ustedes jóvenes de 30 años. Lo correcto es que relativicen la edad. La edad es relativa. No se haga problema por eso. Debes saber que el reloj en realidad está a su favor, porque la vida no termina a los 30. Hay algo que necesitamos decirlo y decirlo en voz muy fuerte, y es que el mundo ya cambió. El mundo ya cambió y cambió para nuestros hijos, cambió para nuestros jóvenes y tiene que cambiar también para nosotros los adultos. El mundo ya no es el mismo. Que tenga 30 años y no haya encontrado el camino todavía en la vida, no se haga problema por eso. Recuerde que hay personas, y cuando revisamos la historia, hay personas que encontraron su camino, el éxito, la felicidad, lo que usted quiera, a edades mayores. Y no siempre fueron incluso desde lo económico. Así es que desmitifique el tema de cumplir años. Segundo, ¿cómo afrontar la crisis de los 30? Asuma responsabilidades. Sí, asuma responsabilidades. Cuantos más años cumplimos, más queremos mejorar, crecer, tener una mejor casa, un mejor auto, etc. Pero en esto deben tener cuidado los jóvenes adultos, porque aunque este es un deseo que todos tienen y todos tenemos, pero si no lo logra hasta los 30, no se preocupe, no entre en estados de ansiedad, de angustia, de estrés. No se preocupe. Es correcto que usted asuma responsabilidades, por supuesto, pero si en ese asumir responsabilidades no logra conseguir mucho de lo que usted se planteó hasta los 30 años, dígame usted, ¿cuál es el problema? La vida continúa y usted puede seguir trabajando, luchando, esforzándose. Sáquese de su cabeza aquello de que si no lo consigues hasta los 30, fracasaste. Eres un fracasado, eres una fracasada, ya no te vas a casar, ya no vas a tener familia. Sáquese eso. Está bien las responsabilidades, tiene que asumir. Por supuesto que tiene que asumir responsabilidades, pero no se preocupe si no consigue todo hasta los 30 años. Vivimos en una sociedad que premia, ve con buenos ojos solamente el crecimiento material. Es como que no le importa nada más, solo el crecimiento material y la posición, ¿sí?, en la que se encuentren socialmente. Y esto es una equivocación. Ustedes tienen que cumplir responsabilidades, sí, pero si no logran todo hasta los 30, no se preocupe, ¿sí? La vida no termina a los 30, la vida continúa. El reloj está a su favor. En tercer lugar, ¿cómo superar la crisis de los 30? Entender que vivir solo, sola,
no tiene que ser un drama. Y como digo, en este caso necesitamos decirles a los padres, sobre todo a los padres, que el mundo ya cambió, que no hay ningún problema de que nuestros hijos a esta edad puedan vivir solos, ser independientes. De hecho, los padres mismos debemos propender a ayudarles a que nuestros jóvenes en esa edad, ya en los 30, ya cuando se han graduado, son profesionales, están trabajando, muchos de ellos, otros no quizá, ya, depende cómo sean felices. Pero en todo caso, es que propendan a la independización y a la autonomía, que le pierdan el miedo a vivir solos, a vivir solas y hacerse cargo de su cuidado y de su bienestar. Yo tengo a mi hija y mi hija suele decirme, papi, cuando me gradúe quiero trabajar e independizarme. Le digo, está bien, y yo te apoyo. Y te apoyo para que te independices, que vivas sola. Tenemos que perderle el miedo a que los hijos vivan solos. Piensen en esto, padres. Cuando son bebés y cuando son niños, son 100% dependientes de los padres. Cuando crecen, cuando son adolescentes y jóvenes, ya tienen que ser interdependientes de los padres y de los demás. Pero cuando son jóvenes adultos y cuando ya son adultos, tienen que ser 100% independientes y autónomos. Esto es parte del proceso de crecimiento de los hijos. Los padres no podemos criar hijos para que vivan con nosotros el resto de la vida. No podemos cortarles las alas. Tenemos que darles raíces, sí, pero también alas para que vuelen. Y no hay ningún problema si su hijo, si su hija, ya en este rango de edad le dice quiero independizarme. ¡Qué bueno! Para eso estamos criando a los hijos, no para que vivan con nosotros el resto de la vida. Entonces, vivir solo no tiene que ser un drama. En cuarto lugar, ¿cómo superar la crisis de los 30? Agradezca todo lo que le ha dado la vida hasta el momento. Sí, si usted tiene 30 años, agradezca lo que la vida le ha dado hasta ahora. Felicítese por lo que ha conseguido hasta ahora. Disfrute de cómo es su vida hasta ahora. El resto del crecimiento material, académico, seguirá viniendo en el tiempo. No se preocupe. Si todavía no ha conseguido lo que usted esperaba, no entre en estados de ansiedad. No se preocupe. No se haga daño a usted mismo diciéndose que es incompetente, que no sirve para nada, que es un fracasado, una fracasada. Dé gracias por lo que tiene ahora y siga trabajando día a día con responsabilidad para que el resto de aspectos vengan en su vida. En quinto lugar, asuma los procesos de duelo. Es importante para superar la crisis de los 30 asumir los procesos de duelo. ¿Qué significa esto? Ya al tener 30 años va a tener que enfrentar algunos duelos. Padres que fallecen, padres que envejecen, duelos relacionales y sentimentales, relaciones que terminan. ¿Sí? El propio duelo de salir de su hogar de origen, el cambiar de empleo, el cambiar de ciudad o país de residencia, todo esto implica aceptar el duelo y aprender a afrontar el duelo de manera saludable, tanto que usted se pueda poner de pie y continuar en la vida. Lógicamente, para esto va a necesitar resiliencia. La resiliencia le va a ayudar a afrontar sus duelos y continuar de manera saludable en la vida. Si usted está en los 30 años o usted como padre quiere saber cómo están sus hijos, yo quiero hacerle 8 preguntas de un test.
Y en este test le he preparado 8 preguntas para que usted pueda valorarse y quizá ver si está pasando la crisis de los 30 o no. Le va a servir este test. Pregunta número 1. ¿Me siento satisfecho? 2. ¿Este tipo de vida es lo que quiero? 3. ¿Qué no me gusta de mi vida en este momento en concreto? 4. ¿Qué puedo cambiar? 5. ¿Qué quiero cambiar? 6. ¿Qué necesito y qué quiero sanar o limpiar? 7. ¿Cuáles son las metas y objetivos a construir en mi vida? Y 8. ¿Qué necesito sacar de mi vida? Si está enfrentando la crisis de los 30, pero le está resultando más difícil que a los demás superarla, entonces no tenga problema, no tenga miedo en buscar ayuda para que usted pueda superar esta crisis. La idea es que usted no se quede bloqueada. Hay 2 promesas que contribuyen a toda esta enseñanza, toda esta información que le he compartido. 2 promesas que se encuentran. La primera en la tarjeta número 15, y usted puede fijarse en la promesa número 2 del lado anverso. Allí va a encontrar 1 Corintios 9:26. Mire lo que dice. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Jóvenes, escuche esto. Y una segunda promesa, si usted toma ahora la tarjeta número 4, tome la tarjeta 4 del lado reverso. Promesa número 2. Allí va a encontrar Proverbios 4, 25 y 26. Dice, pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana tus caminos. Queridos jóvenes, ustedes que están en los 30 años y a ustedes padres, el problema no es la crisis de los 30. El problema es cómo se afronta la crisis de los 30.